Así es, mi Lalito, mi querida Marce, ¿cómo estás? Buen día. Muy bien, Barbie, muchas gracias. El día de hoy un tema bastante interesante, cómo enseñarles a nuestros niños a aceptarlo. Sí, pues bueno, el cambio, este tema es muy importante porque al final el cambio es la única constante que tenemos en la vida, 100%. Tanto para niños como adultos, pues es un tema con el cual debiéramos estar mucho más familiarizados y sobre todo tener las herramientas que nos lleven a aceptar y vivir el cambio, porque en todo momento estamos ahora sí que inmersos en este complejo tema, Barbie. Totalmente de acuerdo, el cambio. ¿Por qué es tan importante enseñarles a nuestros niños a aceptar precisamente todo este tipo de movimientos que, como bien mencionas, pasan siendo niños, siendo grandes, todo el tiempo? Pues mira, debemos de considerar que cuando los pequeños van a ser como esta plastilina que uno como adulto va a ir moldeando, Sí. y cuando uno los enseña realmente a gestionar el cambio, su vida va a ser muy distinta. ¿Por qué? Porque van a ser niños que van a tener las habilidades para poder pues salir victoriosos de este fenómeno que se da en distintas situaciones de distintos grados, pero que siempre es una constante. Cambias cuando pues quizá de residencia, inclusive cuando dejas de estar en tu casa y comienzas a ir a la escuela, comienzas a tener actividades en la tarde, inclusive hasta pensando en un cambio de ciclo escolar, cuando te cambian de salón, Claro. pues bueno, es enfrentar un cambio, si van a ser un hermanito. Son cambios, así como puede ser tan sencillo que llegues al cine y que no existan boletos para la función que tenían pensado ir a ver. Es un cambio. Es un cambio. ¿Y qué sucede cuando uno no le da las herramientas a los niños? Pues es cuando empezamos a ver este tipo de actitudes del berrinche, que los niños no tienen tolerancia a la frustración justamente y que van sufriendo mucho el que las cosas no se hagan como ellos querían. Y aquí no podemos quitar de vista que es una habilidad el poder lidiar con el cambio, y por eso los papás tienen una responsabilidad muy fuerte en lograr que se desarrolle todo lo que se requiere para poder tener esta gestión del cambio. Estamos hablando que es una habilidad, estamos hablando que son funciones ejecutivas que tienen que ver con cómo asimilas la información, la propia autogestión y por supuesto el cómo vas a tener tú ese control de las emociones. ¿Qué es lo más recomendable? Acercarnos con nuestros hijos y platicarles, expresarles precisamente cómo reaccionar en este sentido. ¿Ves que me remite justo a los niños que van a entrar al kinder por vez primera, ¿no? Que hay unos que entran bien entusiasmados, bien felices, y hay otros que no quieren soltar a su mamá, ¿no? ¿Qué pasa en esos casos? Aquí es muy importante que desde la parte del adulto comiencen a platicar con los pequeños. No hay como anticiparles que va a haber un cambio. Lo peor que uno puede hacer es de la nada de aventarlos, ¿no? Y es ahorita. Que algunos papás tienden a tener estas técnicas o técnicas, pero no son lo más funcional. Lo ideal es ir como previniendo que va a haber un cambio, y lo más importante es que él o la pequeña puedan ir expresando qué sienten y que los adultos no minimicen la emoción o el temor o el miedo, la angustia que pueda tener el pequeño, porque quizá te dice, no, pues es que a mí me da miedo que no vaya a tener amigos. Y tú como adulto una respuesta de, ay, eso no va a pasar, o sea, por favor. Ese tipo de respuestas son pésimas porque no fomentan la confianza, van a hacer que el niño se sienta mal y empiece inclusive a cuestionarse pues sus propias emociones, y entonces es cuando se lo empiezan a guardar. Entonces un primer tip sí es que haya una comunicación muy abierta, como lo he dicho anteriormente, Barbie, que no desestimemos el poder, la conciencia que tienen los niños de comprender y entender, y que hablemos las cosas como son, pero que pongamos mucha atención a sus emociones y dejarlos expresar, hacer estas preguntas abiertas en donde realmente pues se pueda prever las reacciones que puedan tener ante el cambio. Definitivamente. Y en este caso ya hablábamos acerca de la parte de los padres, la escuela. ¿Cuál es el rol de la escuela en este sentido? Híjole, yo lo pondría como una parte sumamente importante en la vida de todo niño y adolescente, porque aparte importante mencionar que estas funciones ejecutivas siguen desarrollándose inclusive ya en un adulto. Correcto. Tienen estudios que hasta los 22 años termina de madurar la parte del cerebro que tiene que ver con todas estas funciones ejecutivas que te llevan a tener una mejor aceptación al cambio. Entonces, la escuela va a ser fundamental. ¿Qué sucede con sistemas rígidos en donde o tradicionales, que cada vez son menos, pero todavía se dan estas dinámicas, en donde el profesor llega, da un tema y el niño tiene que memorizar y repetir? Así es. ¿Qué estás haciendo? Pues no estás desarrollando esta mentalidad flexible que tiene que ver con la aceptación al cambio.
un modelo en una escuela donde te llevan a la indagación, a pensar, a cuestionarte, habilidades de comunicación, de pensamiento crítico, reflexión, Sí. pues es lo ideal. Ok. Yo me enfoco muchísimo siempre en recomendar una metodología como puede ser el Bachillerato Internacional o el IB, en donde realmente se está teniendo una mentalidad de Más crecimiento, Sí. donde el niño expone, piensa, se cuestiona. Y el solo hecho de estarte cuestionando te va a llevar a que cuando se encuentre una situación de cambio, el niño o el adolescente cuente con herramientas para pensar inmediatamente qué otras alternativas hay ante la situación que está viviendo y no verlo como una tragedia, sino ahora sí que sacar de su Reaccionar. caja de herramientas aquello que le ayude Positivo. a tener esta gestión del cambio. El cambio tenemos que estar conscientes que siempre, y eso sí es así, los estudios lo han comprobado, existe una resistencia. Inclusive Todo el cuando se tiempo. trata para cambiar a algo bueno. Positivo. Hay gente que muy rápido dice, ay, lo tomo por aquí y comienza a ya vivir el cambio. Correcto. Hay gente que se queda muy atorada y hay gente que de plano se niega al cambio. Sí, sí. Qué mejor que desde pequeños ayudar a nuestros hijos a que tengan esta mentalidad de flexibilidad y crecimiento. Que lo vemos precisamente en los modelos anteriores, ¿no? En todos los modelos, por ejemplo, de nuestra generación más millennial, que así fuimos criados. ¿Qué te digo de la mía, Bárbara? Bueno, pues ni hablar más atrás, pero qué bueno Sí. que se da la oportunidad justamente de tener esta evolución en cuanto a la mentalidad más flexible y volvernos en este sentido pues adultos que asimilemos mejor los cambios y no nos frustremos porque a veces es terrible. Sí, y que lo vimos ahora en la pandemia. Jóvenes o niños que ya estaban acostumbrados a una mentalidad flexible, rápidamente se adaptaron, fue, ¿qué tengo que hacer? La plataforma, la tecnología. Sí, en mi casa. Niños que no están acostumbrados a eso lo sufrieron mucho porque Horrible. fue romper su rutina Sí. y no contar con las herramientas para salir de esto. Y en verdad, háganme caso, la gestión al cambio y la mentalidad de crecimiento flexible Sí. es una habilidad, se aprende y de los papás y de la escuela depende el darle las herramientas a los pequeños. Excelente, mi querida Marce. ¿Cómo podemos seguirte en redes sociales? Pues mira, lo pueden hacer a través del Colegio Celta, que ahí es Perfecto. donde nos encontramos, ahí nos encuentran y con todo gusto ahí estoy en contacto. Hay que trabajar en esta mentalidad flexible definitivamente. Así es, Barbie. Perfecto, mi querida Marce. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Vamos a ir a una pausa comercial, no se vayan, regresamos a Contigo Hoy.